Muy bien, hermanos, estamos ya en nuestro estudio de los viernes y estamos estudiando la epístola o carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a pedir a los niños que cierren allá el salón, porque hay mucho escándalo, ¿verdad? Hay mucho ruido, un buen ruido, ¿verdad? Un buen ruido de los niños. Ok, entonces vamos a nuestro pasaje. Romanos 15 en la Biblia, no sé qué página sea en las Biblias de la iglesia. 1199. Y aquí lo estoy compartiendo yo en Zoom. Romanos capítulo 15. Y vamos a estudiar los primeros 6 versículos solamente. Y quiero avisarles de antemano que si todos los detalles técnicos quedan bien arreglados, la siguiente semana, el siguiente viernes, el pastor Alessandro, que está aquí con nosotros por Zoom, él va a compartir la siguiente sección de Romanos 15. ¿Ok? Entonces, vamos a Romanos 15 y voy a leer la palabra del Señor. ¿Qué les parece Bueno, varía un poco la versión, ¿verdad? Que tenemos de la 60 con la 2023. Entonces yo la voy a leer de la 60 aquí. Esa es la versión que tengo aquí en la pantalla. Dice así la palabra santa, divina, inspirada del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra santa inspirada del Señor. Bueno, hermanos, recuerden que Romanos capítulo 14 empezó un tema muy interesante. Y además de que empezando desde el capítulo 12 a esa sección, empezando desde el 12 se le conoce como la sección práctica aplicativa de Romanos. Y bueno, en la iglesia de Roma, o iglesias, porque recuerdan era la gran ciudad, la gran metrópoli, y probablemente había más de una iglesia. Tal vez habían varias iglesias que se reunían en casas. ¿Recuerdan el estudio del miércoles sobre la iglesia, verdad? El cuerpo de creyentes. Entonces, no había una perfecta armonía y unidad en la iglesia por diferentes razones. Recuerden que si no leemos con cuidado la Escritura, perdemos mucha riqueza y mucha información que cuando la procesamos un poquito nos impacta la complejidad del mundo en que vivían los primeros cristianos y de las iglesias, de la composición de las iglesias. Para empezar, era la gran capital del imperio romano, Roma. Segundo, Pablo nunca había ido a Roma hasta para el tiempo en que escribió la carta. Tercero, la iglesia de Roma estaba compuesta de muchos grupos, muchas etnias, muchas razas. Pues habían romanos, ¿verdad? Habían efesios, habían gálatas. Pues era la gran ciudad a donde iban todos, ¿verdad? Así que particularmente habían cristianos judíos. Entonces habían cristianos judíos y gentiles. Era una congregación compuesta de muchas razas. Entonces, no era fácil mantener una unidad, ¿verdad? En la iglesia. Aquí entre nosotros, bueno, mayormente somos mexicanos, ¿verdad? Pero pues hay iglesias donde hay
hay muchos salvadoreños, por ejemplo aquí en Shafter hay muchos salvadoreños. Y si uno se va a la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, pues ahí hay de todo, ¿verdad? De toda Latinoamérica. Y entonces las divisiones surgen porque, pues, la selección de fútbol de un país mejor que otra, o que ahí hacen mejores arepas, o tortas, o tacos, ¿verdad? Y empiezan las divisiones en las iglesias. Y entonces en Romanos 14 había un tema parecido, lo hemos estado estudiando, en el que había básicamente dos grupos que el apóstol Pablo muestra: los hermanos fuertes en la fe y los hermanos débiles en la fe. Y eso se debía a problemas con respecto a la comida y a guardar días especiales, aparte del domingo, día del Señor. Entonces, el apóstol Pablo escribe a los romanos, entre otras cosas, para que por medio de la doctrina y de la aplicación de la misma, ellos puedan mantener la unidad en la iglesia, la unidad en medio de la diversidad. Recuerden que la Biblia nos pide unidad en Cristo, no una uniformidad. ¿Recuerdan? Lo hemos ilustrado por medio de un ejército, en que en un ejército hay uniformidad, porque todos se ponen el mismo uniforme, ¿no? Entonces uno los ve ahí enlistados y todos se ven iguales, ¿no? Bueno, la Biblia nos habla de que debe haber unidad, no uniformidad. O sea, va a haber libertad cristiana dentro de los límites de la palabra de Dios. Y entonces tenemos que ser pacientes unos con otros. Pero también dijimos que los débiles y fuertes en la fe no significaba que no creían en Cristo, sino que la expresión en la fe se refiere más o menos a esta idea, que ambos, débiles y fuertes, creían en Cristo, pero no podían ver cuáles eran todas las implicaciones de creer en Cristo. Particularmente en el caso de los débiles, no se daban cuenta que al creer en Cristo habían sido liberados ya de guardar ciertos días, de ciertas costumbres, particularmente de las leyes ceremoniales, rituales del Antiguo Testamento, que ya no había una distinción entre animales limpios e inmundos, puros o impuros, porque todo eso apuntaba a Cristo y se cumplió en Él. Entonces los débiles, dijimos, tampoco eran débiles en su carácter, porque ellos eran firmes, ¿verdad?, en lo que creían. Eran débiles entonces en que no veían las implicaciones del Evangelio de Cristo para sus vidas, que los liberaba de prácticas supersticiosas o costumbres que la Biblia no manda a nadie. ¿Ok? Entonces, estos cristianos débiles eran cristianos débiles, pero firmes en sus convicciones, que condenaban a los cristianos fuertes. Y los cristianos fuertes, ¿qué hacían? Menospreciaban o se burlaban, despreciaban a los débiles. Y el apóstol Pablo dice, no se puede vivir en unidad de esa manera. Entonces, él escribe Romanos 14 para animar a todos los hermanos fuertes y débiles a vivir en unidad, y a los fuertes les dice, no desprecien a los débiles, y a los débiles, que tal vez algunos de ellos eran legalistas, les dice, no tienen por qué condenar a los hermanos fuertes, a los hermanos que saben que por el Evangelio de Cristo no hay ninguna restricción en comer carne o verduras, o considerar todos los días como especiales, porque todos los días son para Dios. ¿Ok? Y entonces el apóstol Pablo llega al capítulo 15
Y el apóstol Pablo empieza diciendo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Recuerden también, es importante hacer este repaso, ¿verdad? Para saber mejor por qué el apóstol Pablo llega a este tipo de conclusión. Recuerden que el apóstol Pablo ha dicho que tanto débiles y fuertes han sido recibidos por Dios y que Cristo derramó su sangre por ellos y que por lo tanto son hermanos en Cristo. Entonces, débiles y fuertes no significa que unos no eran cristianos y otros sí. No. Significa que tenían diferentes convicciones. Y entonces el apóstol Pablo llega al versículo 1 de Romanos 15 y por primera vez él se identifica con uno de los grupos. ¿Con cuál de ellos? Los fuertes, ¿verdad? Obviamente el apóstol Pablo no estaba incluido dentro del grupo de los débiles, sino dentro del grupo de los fuertes. Por eso es que ahora, después de hablar como en segunda persona, ahora habla en tercera persona plural. Y él dice: así que los que somos fuertes, los cristianos que son más maduros en su fe, que entienden mejor el evangelio, que han comprendido que el evangelio los ha liberado de días festivos especiales, los ha liberado de dietas, ¿verdad?, que la Biblia no impone y que ahora pueden comer carne, pueden comer verduras. Han llegado a entender que eso no es el fundamento de su salvación. Esos cristianos, los fuertes, y hemos comentado a través de los estudios que los hermanos fuertes deben ser pacientes con los débiles y ayudar a los débiles a madurar y a comprender mejor el evangelio, no a que se queden toda la vida débiles. Así que los que somos fuertes tenemos un deber. ¿Cuál es ese deber? Soportar las flaquezas de los débiles. ¿Ya vieron? Es un doble deber. El primero es: debemos soportar las flaquezas de los débiles. La palabra soportar es interesante porque incluye la idea no solamente de tolerar y decir: bueno, pues ya que ya no me queda de otra, ¿verdad? Pues tengo que convivir con este hermano débil. No. Implica la idea profunda de aceptarlos como hermanos y hermanas en Cristo. De que aunque no coman carne, de que aunque guarden ciertos días, pero que no viven de una manera pecando en contra de Dios y violando la palabra de Dios. Entonces son nuestros hermanos y tenemos que aceptarlos, incluirlos, ayudarlos, vivir en armonía con ellos. El apóstol Pablo dice: soportar las flaquezas de los débiles. Noten otra vez que lo que hemos dicho acerca de los débiles, porque eso se puede malentender. Los débiles no son como un grupo privilegiado, por así decirlo, ¿verdad? No, son hermanos débiles que no han alcanzado a ver la amplitud del evangelio. Entonces ellos son débiles, son flacos, débiles, que necesitan engordar, no físicamente, hermanos, no físicamente, ok, necesitan crecer y fortalecerse, ¿verdad?, en su entendimiento del evangelio. Entonces, las flaquezas de los débiles son hermanos débiles que tienen puntos débiles, puntos flacos. ¿Qué debemos hacer los hermanos fuertes? Debemos soportarlos. De hecho, la palabra soportar, el verbo soportar, en español puede tener dos ideas, ¿verdad? Puede tener la idea de como solamente echar la mano, ¿no? Como de tolerar. Pero también puede tener la idea de cargar algo, y esa es la idea en el griego original. Cuando dice que debemos soportar, quiere decir que debemos cargar con los hermanos, ayudarlos, llevarlos. ¿Qué deber tan grande, verdad? Porque nosotros somos orgullosos.
Si nos consideramos hermanos fuertes, decir, pero ¿cómo voy a tener que tolerar a este hermano o hermana débil que todavía sigue creyendo esto? Bueno, el apóstol Pablo dice, es tu deber. Es tu deber. Y claro, este es un principio, ¿verdad?, que se puede aplicar casi en todos los niveles de la vida, desde un punto de vista bíblico. Si tú eres un hermano que Dios te ha bendecido, eres rico, vives bien, no debes menospreciar a los pobres, debes ayudar a los pobres, ¿verdad? Si Dios te ha dado un don especial, debes poner ese don al servicio de los que no lo tienen, ayudar a esos hermanos. Entonces debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y bueno, para ello, los hermanos fuertes necesitamos de la gracia de Dios, ¿verdad? Si podemos decirlo de esta manera, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es el hermano fuerte por excelencia, ¿verdad? El poderoso. Y Él, que no necesitaba de nada ni de nadie. Piensen solamente en el círculo de sus discípulos. ¿Los soportaba? Hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la muerte tuvo que soportarlos a estos discípulos que no entendían, ¿no? No entendían. Así es. Y Él los soportó. Como dice Pablo más adelante, lo fundamenta en Cristo. Entonces debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ese es el primer deber. Entonces no puede haber en la iglesia unidad si no nos soportamos unos a otros, y particularmente los más maduros en la fe deben soportar, ayudar, cargar a los hermanos, empujarlos, animarlos para que sigan creciendo en su fe y no se queden débiles toda la vida. ¿Y cuál es el segundo deber? Pues el segundo deber es algo que golpea nuestro ego: no agradarnos a nosotros mismos. Es que así nos gusta, ¿verdad? Nos gusta echarnos flores a nosotros mismos. Nos gusta complacernos a nosotros mismos. Y noten pues que el apóstol Pablo, cuando habla de los cristianos fuertes, no los está reprendiendo porque estén creyendo y haciendo cosas contra el evangelio. Es lo contrario, ellos son los que han entendido mejor el evangelio. Pero incluso el vivir el evangelio y hacer lo correcto, pero hacerlo sin amor, hacerlo menospreciando a los demás, no ayudando a los demás y solamente para crecer yo independientemente de los demás, para sentirme yo bien delante de Dios, eso es pecado. Porque entonces uso mi conocimiento y mi madurez de una manera egoísta, centrada en mí mismo, y entonces quito del centro a Cristo. Y ya no es una vida cristiana centrada, gobernada, dominada por Cristo, dirigida por Cristo, sino todo gira en torno a mí. Entonces, el cristiano tiene el deber de soportar las flaquezas de los débiles y de no agradarse a sí mismo. Entonces, el lado positivo sería agradar a los demás. Pero esa es una expresión interesante que hay que verla en su contexto. Entonces, agradar, si no te vas a agradar a ti, vas a agradar a los otros. Ese es el aspecto positivo. Pero en el contexto de Romanos, no significa, como decimos en México, darle por su lado, ¿no?, a los débiles. No, significa soportarlos, tener paciencia con ellos, no menospreciarlos y ayudarlos para que comprendan mejor el evangelio y de esa manera puedan experimentar a través de sus hermanos fuertes o más maduros en la fe el amor y la gracia de Cristo. ¿Ok? Entonces, no significa que debamos complacer a los hombres, porque el apóstol Pablo, ¿lo recuerdan ustedes? En Gálatas 1, él dice, si agradara a los hombres, ya no sería siervo de ¿quién? De Cristo. Entonces, agradar acá significa
soportar, ser pacientes, ayudar a los hermanos débiles en todo aquello que no vaya en contra de la voluntad de Dios, que no vaya en contra de los principios bíblicos. Cuando tú apoyas y agradas a alguien violando principios bíblicos, ya es el agradar pecaminosamente a alguien, ya es halagar a alguien, y entonces ya te desviaste de ese agradar bíblico, saludable, del cual el apóstol Pablo está hablando aquí. ¿Comentarios, hermanos? ¿Preguntas? Sobre el versículo 1. Y pues yo creo que le digo al pastor Alessandro que debe prepararse para que también enseñe esta porción, porque creo que no la vamos a terminar, ¿verdad? Como siempre. Así que, preguntas, comentarios al respecto, hermanos. Los que somos fuertes, ¿cómo somos nosotros? ¿Fuertes o débiles en la fe? Es una buena pregunta, ¿cierto o no? Creo que varía, podemos ser fuertes en un área. Exacto. No, el apóstol Pablo, creo que obviamente más que nosotros, él podía decir que él era un cristiano fuerte en la fe, pero al mismo tiempo él sabía que era débil en algunas cosas, ¿verdad? Y básicamente él reconocía que todo lo que él era, lo era por la gracia de Dios. Hermana Socorro. Creo que, aunque uno no lo diga, bueno, yo personalmente, por los demás no, pero yo creo que hasta pareciendo una persona humilde, o callada o no callada, lo difícil para mí es no agradarme a mí. Porque Sí. yo como persona sé que tiendo, aunque esté calladita, siempre uno busca, como, Sí. a ver cómo me agrado. Sí, así es. O sea, hasta tratando de quedar bien con la gente humildemente, pero el propósito dentro del corazón, yo no me puedo engañar. Exacto. Exacto, hermano. Y yo Exacto. mucho por eso le digo, Señor, perdóname. Que claro. Mi corazón es malvado. Correcto, hermana. De hecho, qué bueno que lo dice, porque no solamente los hermanos fuertes en la fe tienden a agradarse a sí mismos, los hermanos débiles también hacen lo mismo, ¿verdad? Que Pablo está hablando ahorita del deber de los fuertes. ¿Ok? Buen punto. Entonces, hay que recordar eso, ¿verdad? Que Cristo debe estar en el centro de nuestra vida, en el centro de la vida de la iglesia. Muy bien, entonces vamos a continuar. Versículo 2. Cada uno de nosotros, otra vez, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y creo que ya tocamos indirectamente ese punto, pero aquí el apóstol Pablo como que explica, y este es un detalle interesante en la Biblia y en las cartas del apóstol Pablo, que a veces hace una declaración, y si te centras solo, por ejemplo, en el versículo 1, dices, ¿qué será que quiere decir por agradar? Y uno se puede romper la cabeza pensando, ¿cuál será el significado? Cuando en el siguiente versículo, ¿verdad? A veces, no siempre, pero en el siguiente versículo ya nos da una pista y dice, ok, ya todo lo que yo estaba tratando de decir, bueno, ahora lo dice él de una mejor manera. Y entonces dice, cada uno de nosotros, sigue hablando de los hermanos fuertes, agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. ¿Ya vieron? Ahora, nuevamente, la exhortación que da el apóstol Pablo aquí, en primer lugar va dirigida a los hermanos fuertes, pero también se aplica a los débiles, pero aquí va dirigida a los fuertes. Cada uno de nosotros. Noten entonces que hay un deber comunitario, pero también hay un deber que personal, ¿verdad? Personal. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué quiere decir en lo que es bueno? Pues como hemos comentado, mientras lo que hagamos para el bien del prójimo no vaya en contra de la palabra de Dios, de los principios de la palabra de Dios, eso es bueno. Pero aunque todo ello es cierto, Pablo aquí lo especifica todavía más y dice, para edificación. Ahora la pregunta es, ¿qué significa edificación? Lo tocamos el miércoles, ¿recuerdan cuando hablamos de la iglesia? Que Cristo es el que construye su iglesia, Él es el que edifica la iglesia. Entonces es una terminología tomada dentro del ámbito de la construcción, que entonces
cuando empiezas a construir algo, pues poco a poco va creciendo, va siendo edificada hasta que terminas la construcción. Entonces, ¿cuál es la meta de agradar al hermano débil en ese contexto? Que crezca, que madure, que comprenda mejor el evangelio y que llegue a darse cuenta de que lo que hace, en este caso específico, de no comer carne y de guardar ciertos días, no son reglas que el evangelio le impone. En un sentido se las está autoimponiendo. Y pues nadie quiere vivir autoimponiéndose reglas que Dios no impone, ¿verdad? Pero como dijimos, es un tema sumamente interesante porque aunque son mandamientos que se llegan a imponer, no llegan al grado de violar los principios de la palabra de Dios. Y son hermanos en Cristo, ¿verdad? Son cosas que no les permiten disfrutar mejor la libertad que tienen en Cristo y el gozo. Entonces, la idea es que estos hermanos puedan crecer, desarrollarse dentro de la iglesia como hermanos en Cristo, gozarse con los hermanos fuertes y también mejorar en su entendimiento del evangelio. Y aquí creo que hay un principio muy importante, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo. En todo lo que hagamos y digamos, debemos tener como una de las metas que mi hermano y mi hermana sean edificados. En todo, en serio. En todo. En cualquier aspecto, en cualquier momento de mi vida como creyente, debo de buscar la edificación de mi hermano en Cristo. Su crecimiento, su madurez, su desarrollo. Y de esa manera la iglesia no solamente mantiene la unidad, sino sigue creciendo. Comentarios sobre el versículo 2, hermanos. Breve, pero muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque lo que Pablo dice en el versículo 1 predomina en la iglesia. Somos egoístas y tendemos a agradarnos a nosotros mismos. Nuestro catecismo de Heidelberg, que estamos estudiando los domingos, cuando habla acerca de por qué somos cristianos, ¿verdad? Y que nosotros compartimos la unción de Cristo, continúa hablando y dice que una de las razones es para que nosotros compartamos los dones que Dios nos da con todos los demás. Y está tomado de aquí de la palabra. Entonces, si Dios te bendice en algo, no dices, ¡ay, gracias Señor! Y lo voy a gozar, casi como el de la parábola, ¿verdad? Alma, ahora sí, come y bebe y satisfácete, ¿no? Y voy a llenar mis graneros, pensando solamente en ti mismo. No, la iglesia no puede vivir así. Pensar siempre en los demás, porque ¿quién hizo eso en toda su vida? El Señor Jesucristo. Él no buscaba sus propios intereses. No quiere decir que cuando dice cada uno agrade a su prójimo, descuidemos nuestra propia persona. No. El agradar al prójimo y ayudarlo a crecer es parte también de nuestro propio provecho, de nuestro propio crecimiento, porque estamos poniendo en práctica la exhortación de la palabra. Además, recuerden que esta exhortación es una exhortación entre muchas más, no es el todo de la vida cristiana. Entonces, eso es importante también cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad? Que a veces, si no nos damos cuenta, nosotros mismos nos podemos meter como en una camisa de fuerza, porque nos golpea, en el sentido correcto de la palabra, una parte de la Biblia que leemos y tendemos a olvidar todo lo demás de la Biblia. Entonces dicen, no, hay que tener cuidado, hay que gozarnos en lo que llegamos a entender, pero recordar que es un aspecto importante, sí, pero es un aspecto de la vida cristiana, no es toda la vida cristiana. ¿Comentarios, hermanos? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas? Aquí cuando habla de Sí. edificación se aplica a las dos partes, ¿verdad? Claro, hermana. Ayuda a edificar al débil. Exacto. En primer lugar, claro, quiere decir que el hermano fuerte busca la edificación del débil. Pero
como dijimos, indirectamente o por extensión, el débil también debe buscar la edificación del hermano fuerte, porque nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de ser edificados. Vamos a leerlo allá, de hecho, en Efesios. Recuerdan, el apóstol Pablo tiene una descripción muy bella del cuerpo de Cristo. A ver, Efesios capítulo... ¿Alguien ya lo recordó, hermanos? El apóstol Pablo dice allá en... A ver, cuando dice para crecer y ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, en el versículo 20 podemos leer. Efesios 2, 20. ¿Ok? Dice ahí, edificado sobre el fundamento, página 1237, perdón. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, otra vez como habla en términos de construcción del cuerpo de Cristo, en quien todo el edificio bien trabado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Claro, es verdad, hermana Arlene, tanto débiles como fuertes debemos crecer, debemos ser edificados, construidos más y más. ¿Ok? ¿Por qué los hermanos fuertes deben soportar a los débiles? ¿Por qué no se deben agradar a sí mismos? ¿Por qué deben buscar siempre su edificación? ¿Por qué? Recuerden que el apóstol Pablo, como vimos en Romanos 14, da fundamentos, ¿verdad? Da fundamentos. Y aquí viene otro fundamento. Y él dice en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ahí está. El Mesías, el Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿tenía necesidad de nosotros? No. Pero Él no vino para ser servido, sino para servir. Y Él no buscaba sus propios intereses, sino el de los demás. Lo dice allá en Filipenses, ¿verdad? Cuando habla de la humillación y la exaltación de Cristo. A ver, vamos a Filipenses, Gálatas, Efesios, y después viene Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5. Bueno, el apóstol Pablo empieza en el 3, Filipenses 2, página 1243. Empieza diciendo, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Incluso se podría entender en el sentido, haya este sentido en ustedes porque lo hubo primero en ¿quién? En nuestro Salvador, en nuestro Señor. Entonces, el apóstol Pablo dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces, Cristo es primero nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también, en segundo lugar, es nuestro ejemplo, ¿verdad? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ahora, como hemos dicho en estudios anteriores, hay ciertas cosas que sí podemos imitar de Cristo como nuestro perfecto ejemplo, pero hay otras cosas que no. Pero en esto sí podemos imitar a Cristo, en que Él nunca se agradó a sí mismo. Nunca. Nunca. Increíble, ¿verdad? Porque Él vino para cumplir la voluntad de su Padre, que era rescatar a su pueblo. Esa era su misión y Él nunca se desvió. Es más, en una ocasión, el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que Él iba a sufrir, el apóstol Pedro hasta casi regaña al Señor Jesús y le dice, no, cuídate que no te vaya a pasar esto. Y el apóstol Pedro lo quería desviar, por así decirlo. Y el Señor Jesús lo reprendió, ¿verdad? Y él le dijo que tenía que ser así para que se cumpliera la palabra del Señor. Entonces, Él nunca se agradó
a sí mismo. Él es nuestro perfecto ejemplo. Si nadie más te convence, y si dices que eres cristiano, Cristo debe convencerte, ¿verdad? Cristo debe convencerte. Él no se agradó a sí mismo, no buscó su propio bien, sino siempre el de los demás, el de su pueblo en este caso. Y luego el apóstol Pablo hace algo sumamente interesante, hermanos, sumamente interesante, porque está hablando de una situación particular en Roma, entre hermanos débiles y fuertes. Habla de Cristo nuestro Señor, que Él es nuestro ejemplo, pero arraiga esa enseñanza en el Antiguo Testamento. Y dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito. ¿Como está escrito dónde? En el Salmo 69. Por eso es que decimos que los salmos hablan de Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó en el Evangelio de Lucas? Estos dos hombres que iban caminando sin esperanza y tristes, empezó a explicarles lo que el Antiguo Testamento decía de él, y menciona explícitamente, empezó por Moisés, los profetas y los salmos. Los salmos. A veces hay un debate entre ¿qué salmo es mesiánico? O sea, que habla de Cristo, del Mesías. Bueno, todos los salmos son mesiánicos, ¿verdad? Todos hablan de Cristo, claro, unos más, otros menos. Unos de una manera más clara que otros, pero contienen a Cristo en su centro. Y aquí dice que el Salmo 69, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Noten, el salmista escribe allí acerca de sus enemigos que odiaban a Dios, ¿verdad? Y entonces los vituperios, los insultos, las blasfemias que sus enemigos pronunciaban en contra de Dios, el salmista dice, esos insultos de los que te vituperaban, vean, el te se refiere a Dios, cayeron sobre mí, se refiere al salmista. Pero como este salmo es un salmo que apunta a Cristo, entonces el te se refiere a Dios Padre y el mí se refiere a Cristo. ¿Y qué tiene que ver esto con que Cristo no se agradó a sí mismo? Pues tiene que ver en ese sentido, en que Cristo no buscó proteger su fama, su reputación, su buen nombre, sino por amor a los que el Padre les entregó. Los insultos que iban dirigidos a Dios cayeron ¿sobre quién? Sobre Cristo. A él no le importaba, por así decirlo, su fama personal. A él lo que le importaba era cumplir con la voluntad de su Padre y salvar a los que el Padre les había dado. O sea, que Cristo no se agradó a sí mismo, sino que nos agradó, por así decirlo, usando la terminología que usa Pablo, a nosotros para nuestro bien, para nuestra edificación, para nuestra salvación, y lo hizo incluso hasta la muerte. Y Pablo nos dice en Filipenses, la muerte maldita de la cruz. O sea, Él se hizo maldito por nosotros. No buscó su propia fama o reputación. No buscó salvaguardar su nombre, por así decirlo. Qué increíble, ¿cierto o no? Qué increíble. Los salmos nos hablan de Cristo. Por eso aquí en la iglesia cantamos los salmos también, ¿verdad? Nos hablan de Cristo. ¿Preguntas aquí, hermanos? Porque, sí. En esta parte que dice los vituperios de los que te vituperaban, podemos decir como los pecados de los que pecaban contra ti. Claro. Nada más que aquí el énfasis está en que, claro, los enemigos del salmista, y en ese caso los enemigos de Cristo, de manera puntual, estaban insultando a Dios, ¿verdad? Insultaban a Dios, insultaban a Cristo por la obra que estaba haciendo, por ser el Hijo de Dios, por ser el Salvador. Entonces los insultos que iban dirigidos a Dios cayeron sobre Cristo. No sé si entendí tu pregunta, hermano. Como dice que cayeron sobre él, sobre los pecados de nosotros los que
iba a salvar, cayó. Ok, claro, en ese sentido, así es, por eso es que Pablo también dice en Corintios que el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros y fue tratado como un pecador. Además también es otro tema, ¿verdad? Pero sabemos que nuestros pecados, por eso hablamos de la doble imputación. Cristo nos imputa, es decir, nos otorga su santidad, y nosotros imputamos o dimos a Cristo que nuestra maldad, nuestro pecado, para que Él los cargara, los soportara, usando la expresión o el verbo que usa Pablo aquí. ¿Ok? Entonces, Cristo sufrió por nosotros, efectivamente. ¿Comentarios? Hermano, Sí. quiere decir que, como dice en el 1, que los fuertes soportando las flaquezas de los débiles, puede ayudar que los fuertes no comenzaron siendo fuertes. Claro, obviamente. Ayuda a decir, bueno, pues quizá yo estuve así por tiempo y alguien me tuvo que... Claro, hermana. Sí, claro. Que principalmente no es luchar en mi mente que me caiga bien, sino orar. Exacto, por eso dice para edificación, porque así como el hermano fuerte ha crecido, porque en un tiempo fue débil, espera que su hermano débil también crezca. Buen punto que dice la hermana Silvia. Aquí cuando Pablo habla de los fuertes y débiles, no quiere decir que desde que se convirtieron estos fuertes siempre fueron fuertes. No, ¿verdad? No. Espiritualmente hablando, cuando nacemos de nuevo somos bebés espirituales que vamos creciendo. Por eso es que la meta, por eso remarco a cada rato, ¿verdad? La meta es que los débiles no se queden siempre débiles, flacos, sino que crezcan y también lleguen a ser fuertes en la fe. Es decir, en su entendimiento del Evangelio, en la libertad que pueden gozar de estar en Cristo. Buen punto. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a continuar, tal vez nos alcancemos un versículo más. Pero es un versículo bien interesante, ¿verdad? Porque dice, porque las cosas que se escribieron antes. Noten que dije hace rato que el apóstol Pablo nos dice que debemos soportar, no debemos agradarnos a nosotros mismos, porque Cristo es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y luego, ¿cómo Cristo llegó a ser nuestro ejemplo? Bueno, en ese caso, el apóstol Pablo cita el Salmo y dice, en Cristo se cumple lo que el salmista dijo, de que Cristo no se agradó a sí mismo. Y luego, en el versículo 4, como que el apóstol Pablo nos da la razón de una manera explícita de por qué puede apelar al Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Por eso es que en nuestras confesiones de fe, en la confesión de fe de Westminster, el Catecismo Mayor y Menor de Westminster pregunta, ¿cuál es la regla que nos ha dado Dios para vivir la vida cristiana? Y explícitamente nuestras confesiones dicen, la palabra de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. Porque hay grupos dentro del cristianismo que no creen en el Antiguo, solamente en el Nuevo. Pero el apóstol Pablo aquí dice algo impresionante, porque las cosas que se escribieron antes, ¿y qué era lo que se había escrito? El Antiguo Testamento, ¿verdad? No había Nuevo Testamento, pues Pablo apenas estaba enviando la carta, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces el apóstol Pablo aquí nos enseña grandes verdades. Primero, lo que está escrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y de una manera muy particular lo que está escrito en el libro de los Salmos, que es el que está citando Pablo. Pero cuando dice las cosas que se escribieron y luego habla de la paciencia y la consolación de las Escrituras, pues no había otra escritura más que el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Y dice, para nuestra enseñanza se escribieron, para que tengamos esperanza. Esa es otra expresión bastante interesante que el pastor Alessandro lo va a explicar mejor, porque ya se va a acabar el tiempo, ¿verdad?
Pero lo que estamos diciendo aquí es que el Antiguo Testamento, Pablo fundamenta la obra de Cristo, al menos en este aspecto, ¿verdad? Particular, en el Salmo, y apela a todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿el Antiguo Testamento fue escrito para el pueblo judío solamente? No. Fue escrito para nosotros. Y en ese sentido vemos la unidad y la continuidad entre el único pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento era el pueblo judío, y ahora el pueblo de Dios, que está compuesto de judíos y gentiles, del Israel de Dios, como dice Pablo en Gálatas 6. Qué impresionante, ¿verdad? Noten entonces que las escrituras, además de lo que ya dijimos, las escrituras del Antiguo Testamento siguen vigentes. Lo que se ha cumplido en Cristo, pero la sustancia, como dice la confesión belga, la sustancia, los principios, la doctrina sigue vigente. Podemos apelar a la Escritura. Un teólogo antiguo, ¿verdad?, de la Iglesia Reformada, que estaba leyendo, dice: tan necesarias son las Escrituras del Antiguo Testamento que incluso sin el Nuevo podemos ser salvos, dice él. Claro, él está hablando de una manera fuerte, ¿verdad?, para mostrar la necesidad del Antiguo Testamento. Porque, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para preparar, ¿cómo dice?, al siervo de Dios en toda buena obra para salvación. ¿No así lo dice? Para salvación. Y me estoy equivocando, ¿no? A ver, está 2 Timoteo 3. Para, así dice el apóstol Pablo ahí. 2 Timoteo, página 263, 1263. Sí, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, fíjense, enteramente preparado para toda buena obra. Impresionante. ¿Y de qué escritura está hablando el apóstol ahí? Del Antiguo Testamento. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, las Escrituras que se escribieron en el Antiguo Testamento son vigentes, tienen una aplicación el día de hoy. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿De qué palabras está hablando Jesús? De una manera puntual, cuando él dijo eso, pues estaba hablando del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Vamos a utilizar una palabra de nuestro tiempo: es contemporánea, nunca caduca, siempre está vigente. ¿Ok? Y bueno, el pastor Alessandro se va a encargar de terminar de explicar, ¿verdad?, esta porción la siguiente semana con la ayuda de Dios. ¿Comentarios, hermanos, finales? Porque ya se acabó el tiempo. ¿Preguntas, dudas? Entonces, hermanos, recapitulando, somos fuertes en la fe, gloria a Dios. Tenemos un deber: soportar las flaquezas de los débiles, ayudar a nuestros hermanos a crecer. ¿Por qué? ¿Porque podemos ser nosotros mismos? No, porque Cristo lo hizo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Hermano Julio. Y no necesariamente por saberlo eres fuerte, ¿verdad? No, claro, la doctrina en sí misma no te hace fuerte. Más bien, la doctrina que te hace fuerte, pues es la doctrina bíblica que tiene a Cristo en su centro y que el Espíritu Santo la tiene que aplicar en ti. Por eso es que el apóstol Pablo dice luego allá en el versículo 5: pero el Dios de la paciencia y de la concesión os dé entre vosotros. O sea, que el cristiano fuerte deba soportar, deba ayudar al cristiano. No es algo que lo hace él mismo, que sale de él mismo por su propia fuerza. Le es concedido por gracia. Él depende también de Dios. No será por su propia fuerza o por la pura doctrina. Recuerden, la doctrina no salva a nadie. Quien te salva es Cristo, ¿verdad?, que aplica la doctrina.
Porque uno puede volverse muy doctrinal y no vivir lo que la doctrina dice, ¿verdad? Entonces la salvación es por fe en Cristo, en la verdad. Pero la doctrina apartada de la práctica de la misma, apartada del amor, apartada de la obra perfecta de Cristo, no te salva. Al contrario, el apóstol Pablo lo dice, el amor edifica, pero el conocimiento, ¿qué hace? El mal conocimiento, ¿verdad? Enorgullece, envanece. Bueno. Como dice en el 4, ¿Sí, hermana? dice que por la consolación de las Escrituras Sí. nos consuela saber que sin merecer, Así ¿no? es. Por pura gracia Dios nos salva. Así es, hermano. Entonces eso nos ayuda a ser también pacientes. Así es, así es. Y el pastor va a explicar eso de la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿verdad? Una expresión muy, muy interesante. Muy bien, terminemos con una oración y con la grabación después. Señor, gracias, porque tu palabra nos habla cada vez que la leemos. Nos habla siempre porque la atesoramos en el corazón. Y nos exhorta a mantener la unidad en la iglesia, a soportarnos unos a otros, a buscar el crecimiento y la edificación de los demás. Porque eso fue lo que hizo Cristo y Él es nuestro ejemplo perfecto. Gracias, Señor, por tu revelación, por la palabra de Dios contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Bendice a cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús oramos. Amén.